Bueno, amigos, primero, salud, salud. Estoy aprovechando un poquito de vino, gratuito. Mi nombre es Edgar Fabián Chalampuente Amaguaña, nacido en Otavalo, crecido en Otavalo, vivido todas las anécdotas, todos los recuerdos del antiguo Otavalo hasta estas épocas. Tuve que viajar hace mucho tiempo, por razones económicas mayormente. Bueno, cuando éramos jóvenes había más vecinazgo aquí en Otavalo, éramos más unidos entre vecinos y por consecuencia siempre los amigos éramos llevados a buscar nuevas cosas como amigos, juegos, deporte y entre ellos la música. Pero nos reunimos amigos que siempre nos gustó música andina, música autóctona de aquí. Pero no podíamos hacerla muy bien porque no teníamos instrumentación, apenas unas guitarritas. La primera vez que canté en la calle no fue ni en Europa, fue en Colombia. Viaja a Colombia. Fue una experiencia bien bonita. Lo que pasa es que como fui con el grupo Los Chasquis, con el primer grupo que tuvimos una invitación a Cali para tocar en una de las peñas de ahí. Después de tocar de ahí hicimos amistad, pero como no teníamos nada más que hacer, entonces teníamos que hacer algo. Entonces, ¿qué fue? Fuimos al parque de Cali, entonces fuimos allá a instalarnos, porque unos amigos nos dijeron, ahí hay mucha gente, y hay muchos músicos que van también a hacer diferentes. Fuimos. Pero claro, con miedo, una vergüenza que se tenía, ¿no? Porque no estábamos acostumbrados. Entonces éramos 6 personas del grupo. Y todos primerizos para eso, no habíamos hecho eso. Entonces, ¿qué pasa? Llegamos, entonces, pero había un amigo del grupo que era el más arriesgado. Entonces él nos decía, pongamos, tenemos que poner, porque ¿con qué vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces él nos incentivaba y bueno, comenzamos. Empezamos a soplar un poquito la quena, otro hacía bulla con la guitarra, el otro con el charanga, así de no hacíamos música todavía. Estábamos tratando de ver qué sucede. Pero como teníamos amigos que estaban ahí, que nos habían invitado, entonces ellos dijeron, no, aquí no pasa nada, póngase. Y ahí a la final empezamos a hacer una música. Yo me acuerdo, era un guainito que le hicimos. Llegando hasta el carnaval era. Llegando hasta el carnaval, quebradeño mi cholita. Y ahí empezamos así, a pulmón. Entonces poco a poco la gente se fue acumulando y nos aplaudían. Ya una vez que escuchamos aplausos, ya es difícil, ya estaba ya. Después tuve que viajar y ya me fui para Europa con una invitación de unos amigos ecuatorianos mismos que tenían su grupo en Suiza. Entonces yo viajé para hacer música con ellos. Fue mi primer viaje. ¿Qué edad te fuiste? Yo salí de aquí a la edad de 22 años. Tenía más acogida en Ámsterdam. Yo me acuerdo que en Ámsterdam había una plaza que se llama Leidseplein. En Leidseplein la mayoría de los músicos iban allá a hacer en las noches, entre semanas, música. Y la gente le gustaba bastante. Pero ¿qué sucedía con nosotros como grupo? En vez de estar haciendo música por separado, nos uníamos. Por ejemplo, en ese tiempo había los Curiasuyuñán, había varios grupos bolivianos. Y nosotros ecuatorianos nos uníamos todos, hacíamos una mancha de unos 25 a 30 personas en ese parque, todos unidos. Y todos tocando y haciendo sonido con zampoñas y los bombos que tenía cada grupo. Era una bulla. Nadie nos decía nada. La policía ni incomodaba nada. Y la gente se llenaba totalmente. Imagínense que poníamos 2 mangas grandes, o esos estuches de guitarra, y eso llenaba. Pero claro, éramos como 30 personas. En esos tiempos la manga se llenaba bastante. Pero ¿qué sucedía? Como éramos jóvenes, no todo el mundo jóvenes,
cada uno tenía su pareja, porque eran bien acogidas las parejas, las muchachas y todo. Era bonita experiencia. Entonces cada uno entrábamos. Había ese bar que se llama Bull. Ellos ya nos tenían preparado la mesa ya. Sabían que terminamos como a la medianoche, pero los bares ahí abren hasta más tarde. Entonces le unían todas las mesas, casi todo el bar. Y todos nosotros sentados ahí alrededor, todos. Y todos ahí conversando, bebiendo cerveza, porque ya era la típica, todo el mundo a tomar cerveza, estar conversando. Y había como cuatro personas que se encargaban del dinero. Entonces ellos cogían todo el dinero, comenzaban a arrumar por valor, 5 florines, 1 florín, y así, los pennies, todo eso. Iba poniendo para todos los que estábamos ahí, iba por fila. Y todos íbamos felices porque ganábamos, nos divertíamos y claro, y después bebíamos todo. Pero nunca, en ese tiempo, nunca tuvimos ningún problema. Todo el mundo éramos bien respetuosos en los bares, todos, porque nos trataban bien, o sea, nos acogían bien y nosotros nos sentíamos bien. ¿Qué pasó? Que ellos incluso nos cuidaban, porque a veces había policías que querían hablar, no, y ellos decían, no, están tranquilos, están bien, nos cuidaban bien. Entonces todo bonito. Lo triste fue cuando después yo dejé de viajar a Europa, casi unos 3, 4 años, y volví. Fue una experiencia muy diferente. Ya en los bares ya no nos recibían, ya no querían recibirnos. Habían tenido muchos grupos que habían tenido muchos problemas, habían peleado, habían quebrado mesas y así. Entonces ya cuando fui después ya fue diferente la situación. Pero en la época que yo viajé fue muy bonito, en todo lado. En Francia, en el sur de Francia también, había bastante acogida. Como era un trabajo que nosotros habíamos tomado, entonces todos los días teníamos que estar en las calles y como había muchos grupos también, otros grupos de Bolivia y Perú, teníamos que ganarnos las plazas. Entonces había gente que nos turnábamos, por ejemplo, nos tocaba dormir ahí con el bombito para que no nos vengan a ganarnos los puestos. Pues. Entonces cuando venía el otro grupo ya estaba ganado, entonces ya no nos podían hacer. Y además en ese tiempo de jóvenes, no éramos pues, los muchachos que están guardando el dinero para el futuro, se gastaba. Una anécdota chistosa en Francia fue, en el sur de Francia. Tiene unos lagos bien bonitos ahí, en el sur de Francia. Cosa que la gente va y puede nadar, puede saltar, puede estar tranquilo y acampar ahí. Porque hay campings muy, muy grandes. Entonces, ¿qué sucede? Una vez fuimos a un bar, así una cafetería muy elegante. Y como músico uno trata de estar en lo mejor a veces. Entonces, ¿qué sucede? Que todos los amigos estuvimos ahí. La dueña del bar era una muchacha muy, muy bonita. El dueño era el papá, pero la muchacha era bonita. Y todo el mundo estaba emocionado con ella. Había un amigo que era peruano, que era, como se dice vulgarmente, el más mujeriego de todos. Yo creo que él les hacía el ojito así y las muchachas se derretían por él. Entonces él prácticamente cada día cambiaba de mujeres y todos decían, yo no sé qué les da, no sé, estaban ahí. Usted sabe, entre jóvenes hay siempre esas conversas, esas envidias. Entonces y él estaba atrás de esa muchacha también. Y claro, a mí me gustaba también la muchacha, como a todos, estaba bonita y todo. Pero ¿qué sucede? Que una tarde que fuimos, la muchacha viene y conversó conmigo, ¿sí? Conversamos. En esa época yo hablaba también un poquito de francés, ahora que ya no me acuerdo muy bien, yo entiendo, pero no me acuerdo muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Que la muchacha llega donde mí, conversamos, y yo me arriesgo, le digo a la muchacha, ¿te puedo invitar a salir? Y ella me dice, sí, salgamos, ¿cuándo podemos? Para el día siguiente. Ah, bien, feliz. Y todo el mundo estaba escuchando. Y todo el mundo sí, se quedó callado porque yo era el que menos hablaba, era el más callado, así. Pero ahí hay momentos en que uno se arriesga, ¿no es cierto? Entonces la muchacha me acepta y todo, vos, como que aprendiste, no sé qué y no sé cuánto. ¿Está bien? Yo no sé si fue por envidia o fue por un motivo de fuerza mayor,
porque el mercado que estuvimos trabajando ahí, al principio estaba bien, pero después fue decayendo ya el negocio. Ya no se vendía mucho, porque en ese tiempo vendíamos los cassettes, esos grandecitos, ajá, y los discos de vinil, esos grandotes. Estaba un poco mal el negocio. Entonces al otro día, todo el mundo se para y dice, "No, tenemos que irnos de aquí, ya no está dando el negocio, ya no está dando". Y yo tenía la cita para la tarde con la muchacha. Y el problema mío es que yo conocía el bar, pero ella no vivía ahí. Y yo no pedí el teléfono. Pero como yo dije, en la tarde voy, nos encontramos y salimos. Entonces, perdí esa oportunidad, nos fuimos a otro lado y nunca más volví para allá. Me quedé ahí. Esa fue siempre me acuerdo de eso. Eso digo, yo no sé si mis amigos lo hicieron por molestarme o por fuerza mayor, pero... Por otro lado, en los Estados Unidos yo tuve un accidente bastante grande, pero fue después de septiembre 11. Hasta septiembre 11 de las Torres Gemelas, era tranquilo Estados Unidos. Los policías eran muy amistosos, uno viajaba tranquilo. A veces el carro se nos dañaba en el camino, venía la policía, llamaba al mecánico, nos ayudaba y nos llevaba. Pero después del 11 de septiembre ya todo cambió. La policía ya no era amistosa, ya cuando nos paraban nos pedían documentos. Entonces justo el día en que yo tuve el accidente, tuve un volcamiento con mi carro, la policía llegó, tenía oportunidad de correr y había gente que vinieron, no pasó mayor cosa, gracias a Dios no tuvimos ningún herido, nada, solo que el carro se destruyó. Fue en comienzos del invierno cuando la nieve cae suavito, fue un resbalón en una curva, entonces se dio la vuelta el carro y terminamos en un bosque. Entonces el único daño que sufrió fue una raspadura en el bosque, pero el carro nuestro se terminó. Pero nosotros todos bien, y no había otras personas nada. Pero después llegaron gente que se ofrecieron a ayudarnos para llevarnos y todo. Pero como tenía unas cositas en el carro, yo no quería ir. Entonces no me fui porque yo dije, la policía va a venir y nos va a ayudar. Pero la policía en vez de llegar y ayudarnos nos pidieron documentos. Como ya estaba pasado 11 días, entonces ya prácticamente ya nos llevaron directo ya para inmigración. Entonces ya no había esa ayuda. Entonces cambió bastante. Estados Unidos cambió mucho. De ahí tuve que salir, me dieron salida voluntaria. No me deportaron. Yo salí por mis propios medios. Pero desde ahí no he vuelto más para Estados Unidos. No he vuelto más. Lo que pasa es que parece que es como, ¿qué te diría? Es como, vulgarmente como se dice un tipo de droga que tenemos nosotros, que hemos comenzado a viajar. Porque hay momentos en que uno dice, no, yo ya quiero parar, voy a formar aquí mi trabajo, voy a tratar de realizarme. Primero tengo que comenzar de cero aquí, porque es un nuevo empezar. Segundo, yo tengo acostumbrada a mi familia a otro tipo de vida. Si paro, voy a tener que comenzar de nuevo y no voy a poder sustentar como les he logrado sustentar hasta ahora. Como malo bien viajando siempre se consigue hacer un poquito mejor. Y una vez yo intenté y no me dio resultado, entonces dije, prácticamente aquí no puedo. 3. Y una más, que por ejemplo uno se queda instalado, por ejemplo aquí en Otavalo, uno se queda, qué sé yo, unos 3, 4 meses. Y comienza como que una hormiguita a decir, no, tienes que salir aquí, ya está aburrido, ya no quieres quedarte más, tienes que salir. Entonces prácticamente ya uno es como que tiene algo dentro de uno mismo que dice, no, donde quiera que vayas, pero tienes que salir. Bueno, con mis hijos, gracias a Dios, estamos bien, o sea, ellos entienden. Ahora, lo que pasa que, por ejemplo, hay cosas que uno hubiese querido hacer mejor y tal vez no conseguí. Es que mis hijos, por ejemplo, como yo viví en los Estados Unidos una buena temporada con mi esposa, tuve 2 hijos en los Estados Unidos, en Nueva York. Entonces, prácticamente nosotros deberíamos habernos quedado a vivir en los Estados Unidos.
Pero ¿qué sucede? Como estaba hablando anteriormente, al menos en nuestro caso, en mi familia, mi esposa es muy arraigada a su familia. Entonces sucede que mi suegra estaba enferma, tenía cáncer. Entonces mi esposa dijo no, yo tengo una sola madre y yo me voy, porque me voy. Entonces ella cogió camino y se regresó con mis 2 hijos. Entonces yo me quedé ahí un tiempo más para continuar trabajando, porque ya tenía ya el trabajo hecho. Entonces, pero fue un momento en que uno, porque ya se quiebra ya la situación. Uno ya estaba planeando ya instalarse definitivamente. Y suceden otras cosas graves y la familia tiene que separarse. Entonces, uno tiene que decidir, o se queda o se separa. Entonces, mejor regresar y volver, regresar y volver. Entonces, prácticamente uno ya se hizo esa vida. ¿Qué sucede con mis hijos? Que podía haberles llevado y darles el estudio ahí. Pero yo tuve una conversa con un amigo, ¿cómo es? Un amigo americano que es ahí. Él es taíno. Entonces siempre nos encontrábamos, porque siempre me ha gustado a mí aprender lo que son culturas diferentes de las nuestras. Y en Estados Unidos hay mucho también. Entonces siempre me ha gustado a mí conversar así. Entonces nos llegamos a entender bien con este amigo. Una vez conversando con él es muy indigenista, él es muy arraigado. Tanto que, por ejemplo, la cultura taína se había perdido, es puertorriqueña, y su idioma se había perdido. Tanto le gustaba a él que empezó a investigar, a hacer investigaciones, y logró rescatar el idioma de él. Entonces, una vez conversando con él, me dice, ¿y tus hijos cómo van a crecer? Yo le dije, no, ellos van a venir acá, vamos a crecer aquí, y ellos van a tener la vida de acá, pues, porque son americanos. Y él me dijo, claro, no fue una obligación, pero fue un comentario que él me dijo, a mí me parece que no es muy buena idea, porque vos vas a hacerles perder tu cultura, ellos no van a saber de dónde vienen y van a creer que son americanos, lo cual no son, son indígenas. Entonces yo me quedé pensando, dije, es verdad, y como ellos están acá en el Ecuador, entonces que aprendan lo que es la cultura acá, que vivan acá. Ahora tal vez me arrepiento un poco de haber decidido eso, porque prácticamente mis hijos saben que somos indígenas, y pienso que no tienen vergüenza. Pero por ejemplo, ellos ya se cortaron el cabello, son cortados el cabello, y yo no pude hacer nada, porque es una decisión de ellos. Llega una edad en que uno ya no puede decidir por ellos, ellos deciden por ellos mismos. Se cortaron el cabello, a mí me dolió mucho, y ellos para contentarme me supieron decir no. Solo por un tiempo, unos 2 años, 3 años. Y después me voy a dejar crecer. Yo sé que es mentira, pero ¿qué puedo hacer si ya decidieron? No podemos hacer nada. Yo digo, tal vez si ellos crecían allá, iban a añorar más lo que éramos nosotros, iban a valorar más. Pero las cosas están hechas. Ahora, el asunto grave ahora es que, por ejemplo, mi hijo mayor es americano, tiene sus papeles todo allá. Pero él no le gusta allá, él le gusta acá. Y mis 2 hijos son iguales, los 2 están allá porque tienen que estar. Tal vez porque yo les obligué y muchas veces me culpan a mí. Pero yo les traté de obligarles pensando hacerles un bien a ellos. Porque si ellos no van allá, no se abren un camino allá, que tienen todas las oportunidades, tanto aquí como allá, no lo van a hacer nunca. Rasgos nativos, prácticamente en los Estados Unidos, en la época, no teníamos discriminación, éramos muy bien recibidos como indígenas. Y más con los indígenas de ahí. Porque yo, por ejemplo, yo con el grupo también trabajamos con indígenas en los powwows que hacen ahí, powwows grandes. Entonces son danzas, intercambio de culturas. Y mismo los americanos tenían una cosita especial para diferencia para nosotros. Sí les gustaba bastante. Tal vez también nosotros nos comparaban con los indígenas de ahí, porque, y eso deberíamos cuidarnos acá en el Ecuador más que todo, de no perder nuestra cultura, porque allá han perdido bastante. Y la gente que se cree indígena se comparan por porcentajes de sangre.
Por ejemplo, una persona dice, no, yo soy indígena, tengo el 2% de sangre indígena. Otro más indígena dice, no, yo tengo el 6 o el 10 máximo. En cambio, nosotros somos indígenas, 100% indígenas. Tenemos sangre indígena. Decían, qué envidia, decían ustedes. Conservan todavía su cultura, su idioma. Aquí ya perdimos, decían. Y son diferencias que nos hacían más que todo en el tiempo que hemos vivido en los Estados Unidos. En todos los Estados Unidos. No hemos sentido discriminación. ¿Y algún privilegio por eso? Ajá. ¿Se les confundieron, les dijeron de qué tribu son, etc.? Mucho. Muchos pensaban que, decían, ustedes son Cherokees. No, ustedes son Airacuas creo que es. O más fácil eran para ellos que nosotros éramos como navajos. Son más parecidos como rasgos latinos. Entonces, no, mucha gente decía, sí, yo soy navajo. Otro decía, yo no, yo soy Cherokee, así, siempre se hacían pasar. Pero a veces era bueno, verán, porque yo tengo una anécdota muy, muy grande ahí con migración de Estados Unidos. Yo estaba en California con un grupo. Entonces teníamos así para hacer música, todo. ¿Qué sucede? Nos tocó irnos para la frontera de México y Estados Unidos. Se llama... No. Se llama... No es Tijuana. Sacramento... San Diego. Entonces, tuvimos que irnos ya. Prácticamente para México está cerca. ¿Qué pasa? Que yo estaba pasado de mi visa. Tenía mi pasaporte, pero ya no tenía visa. Entonces, fuimos para hacer música ahí, todo bien, pero ¿qué sucede? Que el carro que teníamos se nos daña ahí en San Diego. Entonces tuvimos que llevar otro carro, conseguirnos. Y esperamos que el mecánico arregle. Entonces, estamos regresando y por ahí pasa directamente lo que es migración. En los carros están pasando y nos detienen. Yo estaba sin el pasaporte y mi pasaporte estaba sin la visa. Bueno, tenía visa, pero estaba pasada de visa. Chusa, digo, ya ahora sí. Ya me cogieron, me mandaron directo. Yo sí. Pero ¿qué sucede? Que todos los que estamos ahí hablábamos el quichua y nos comunicábamos en quichua. Entonces nos llevaron a la oficina y nosotros comenzamos a hablar en quichua a todo el mundo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir de este lío? Porque había 2 que estaban igual que mí y 3 estaban normal. Y nos piden los pasaportes y yo les digo, yo no tengo. Tengo en el hotel en Los Ángeles, porque estábamos en Los Ángeles. En Los Ángeles y los otros también. Entonces, ya en quichua un amigo me dice, pero había 2 que no habían ido con nosotros, se quedaron en Los Ángeles. Entonces dice, pídele el pasaporte de él, que le indiquen en Los Ángeles, porque no pueden ver nuestras fotos. Porque en la época no había, pues ahora como es el Facebook, todo es para que manden rápido. Entonces, para que no nos tomen en cuenta. Entonces, el guardia, el jefe de migración dice, está bien, dice, vamos a revisar tu pasaporte en el hotel en California. No me acuerdo el nombre del hotel. Cogieron la dirección, todo, y mandaron gente de inmigración para revisar el pasaporte. Entonces, pero los jóvenes que estaban en Los Ángeles no sabían nada de lo que estaba sucediendo. Entonces, le decimos, como ya conversamos en quichua, no entendían nada. Incluso los policías de inmigración dicen, ¿qué idiomas ustedes están hablando? Ahí usted sabe, ya uno le echa su habladita. Dice, no, es que nosotros somos indígenas del Ecuador, nuestro idioma es ese, casi no hablamos español. El inglés hablamos poquísimo, solo para comunicarnos, pero hablamos más en eso. Qué bonito. ¿Y cómo quiere decir esto? ¿Y qué quiere decir esto? ¿Y cómo es el sol? ¿Y cómo es la luna? Y así. Y nosotros contándoles nuestras historias, pues, aprovechando. Y la gente de inmigración ya estaba ya de buen lado, ya estaba de buen lado ya. Ya les ganamos. Entonces, ha ido la policía allá. Y le decimos,
pero tenemos que llamar a la persona de allá. Ah, no, no se preocupen, hay teléfono. Nos traen, nos hace hablar. Llamamos para el hotel. Entonces ya me dan el teléfono y yo en quichua le comienzo a decir al otro amigo, le digo, mira, le digo, estamos en este problema, yo estoy pasado de mi tiempo, pero tú estás bien y no te van a hacer problema porque no te vas a aparecer tú. Deja los pasaportes en recepción y ellos le van a indicar, porque acá conversamos de eso. Entonces, ¿qué dice? Él dice, está bien, dice, no hay problema, dejamos ahí los pasaportes y pase lo que pase, nosotros no aparecemos, está bien. Entonces ha ido la policía, ha revisado los pasaportes, porque a mí me pidieron el nombre mío, pero yo no di mi nombre, di el nombre de la persona que estaba allá, y la edad y todo. Gracias a Dios que no sabíamos, nos conocíamos más o menos las edades y todo, y pudimos dar directo todo, estaba todo bien. Entonces revisó los pasaportes de los dos que estábamos sin documentos, y los otros ya les indicaron. Entonces, después de una hora, nosotros ya nos tienen, porque tienen un cuarto así con espejos. Y me supongo que de los espejos estaban viéndonos todos. Y nosotros, dale, riéndonos ahí dentro de los nervios. Y también sin saber qué hacer, pues, hablando en quichua, riéndonos y haciéndonos bromas y todo. Y después venían ellos y decían, ¿pero qué están conversando? Ustedes están muy alegres, ¿por qué? Decían, no, es que nosotros tenemos esta oportunidad de estar aquí juntos, casi no nos reunimos porque cada uno hacemos música, somos de diferentes grupos, nos hemos reunido y todo así. Entonces viene después, dice, la gente me dice, está bien, dice, perfecto, vamos, pueden salir, nos llevan al parqueadero, nos dan el carro porque estaba en la mecánica, trajeron el carro de allá, nos embarcaron, buen viaje, y nos soltaron, pero fue porque hablamos en quichua y no nos entendieron, porque si no, imagínense, yo estaba sin visa, estaba sin pasaporte. Era directo para mandarme al Ecuador, pero nos salvó el idioma y es bueno eso. O sea, nuestra cultura sí se ha salvado y mucha gente que me ha comentado eso, esas situaciones también que han pasado en otras partes del mundo. Porque los otavalos siempre nos hemos caracterizado por nuestro carácter rebelde. Siempre hemos sido buscadores de cosas mejores. No nos ha gustado la discriminación, mismo si traía consecuencias. Tanto es así, yo me acuerdo, o sea, tenemos en nuestro espíritu, yo creo, ese sistema. Porque yo me acuerdo cuando yo iba a la escuela, yo siempre vivía peleándome en la escuela. Y eso le comentaba a mis hijos, decía, en mi tiempo, a nosotros, aquí, por ejemplo, malas palabras para nosotros eran que nos digan roscas, longos, era bien mal escuchado por nosotros, nos causaba ira. Y en las escuelas, como antiguamente, ahora es un poco diferente. En mi época de escuela, por ejemplo, los jóvenes, los padres, a nosotros nos consideraban una cosa de no enorgullecerse, algo que nos servíamos mucho. No teníamos cerebro para salir. Ellos eran descendientes de españoles, no tenían sangre indígena, lo cual es mentira porque aquí el 90% de gente que no se cree indígena son mestizos, tienen la sangre indígena española, pero se creían que eran españoles. Entonces siempre había la discriminación nuestra. Entonces siempre hemos crecido con eso, siempre peleándonos, hablándonos y todo. Y Otavalo se caracterizó por eso, por sus rasgos, por su vestimenta también, pero más por su cultura, su rebeldía y su pelo. Es más por rebeldía. Hay muchas más historias, pero hasta donde yo sé es eso. Y Otavalo es uno de los autóctonos en eso. Después fueron conociéndonos por el mismo hecho de hacer música. Nos ha abierto muchas puertas acá a Otavalo. Porque vinieron gente de Bolivia, gente de Perú, y todos querían ser como nosotros, con el pelo largo, entonces fueron creciendo. Son gente que han venido para el Ecuador, que fueron para Perú, Bolivia, y se hicieron crecer los pelos. Yo sé que había una cultura ahí que se llaman, creo que los urus, que tenían también pelo largo allá en Bolivia. Pero no saben por qué. Pero la mayoría de los que ahora andan con pelo largo son
son que han llegado acá al Ecuador. Lo que pasa es que yo antes, cuando estaba aquí mismo, yo tuve la oportunidad. No sé si te acuerdas, te contaron, yo antiguamente, aparte de estar con el grupo, yo hacía música solista también, era solista. Yo tocaba mi guitarra y así. Y tuve muchas oportunidades. Yo viajé, fui para Quito, fui para Guayaquil, estuve en las universidades. Experiencias bonitas, solista. Yo me rocé, en esos tiempos me rocé con Inti Illimani, con Quilapayún. Venían acá a la universidad. Y me rocé con todas esas gentes. Estaba por buen camino, sí les gustaba lo que hacía. Incluso fui a participar en un festival en el Teatro Sucre, festival internacional. Yo me acuerdo que en ese tiempo, solista, con mi propia música, pero es que tenía que hacer composición. Y salí ganador, verás, de aquí del Ecuador, y creo que vinieron de Chile, también de Argentina, estuvieron grupos. Yo solista y gané. ¿Qué música hacías? Era más social. En ese tiempo yo me acuerdo, tengo la música ahí. Mi música trataba de la gente joven, cómo iba cambiando, porque en ese tiempo ya daba para percibir lo que está sucediendo en las universidades, en los colegios. Entonces yo saqué la música, diciendo a la gente, a los jóvenes, que tienen que dedicarse más al estudio, que están metiéndose más a las drogas, hablando de la coca y hablando de que eso hace mucho daño al cerebro. Cuando uno es joven está apto para estudiar y con esas cosas uno pierde su sentido y todo eso. Yo me acuerdo una vez que me llevaron a la universidad, aquí a la Central, pues, tiene un estadio ahí, a un coliseo, tiene un teatro. Y vino Quilapayún. Quilapayún estaba Pueblo Nuevo, son músicos antiguos. Y salí solista. Yo tenía un manager en ese tiempo, ¿cierto? Ya tenía mi manager ya. Entonces él me lleva allá. Y canto esa música, canto otras músicas y canto esa música. Y la gente se vino por atrás, unos jóvenes, yo vi bastantes. Y yo dije, tal vez les gustó la música, ¿no? Qué bueno, se me estoy volviendo famoso, pues. Cuando bajo me comienzan a reclamar. ¿Cómo sabes que te hace mal la marihuana? ¿Tú has probado? ¿Tienes alguna prueba científica? Probado porque para poder poner algo así, ¿no? No, más era por lecturas que se hacía. No, yo no he probado, o sea, yo he estado. No estoy contra eso. Pero hay que saber también en qué momento. Pero yo saqué la música. Entonces cuando bajé, todo el mundo me reclamaba que cómo, que por qué. Cosa que parece que estaban poniéndose un poquito agresivos los jóvenes, ahí no sé. Cosa que el manager que te digo, él me jaló y me sacó de ahí con guitarra. Sí, esa experiencia sí fue complicada. Yo dije, aquí sí ya me acabaron. Ya. Sí, de ahí, yo he estado con gente, yo no estoy contra, pero tampoco estoy a favor. Pero yo he estado ahí juntos. No sé, porque a mí nunca me nació ese gusto de probar, de estar, no sé. Yo he estado así, con mucha gente, porque muchos músicos que hemos estado se pegaban. Eso digo porque es que Se abre más la cabeza para percibir la música, para sentir la música. Pero si uno no usa eso, igual uno tiene su sentimiento y sale. La música es algo que le nace. No es que uno se aliena, uno le nace. Uno tiene que ser músico para poder sacar. Porque si no, si está a fuerza, aprendió a fuerza y quiere ser músico, no le va a resultar salir. Porque lo que la gente percibe cuando uno es músico es lo que está dando, su sentimiento, lo que uno saca de dentro. Eso es el músico. No la persona que, por ejemplo, estudió y dice, no, yo sé. Hay mucha gente que se cree súper músico porque sabe notas, escucha las notas, sabe solfear, y cree que es súper músico. No es eso en realidad. Saben sí. O sea, saben técnicamente cómo es la música. Pero la música es más sentimiento, es más afloramiento de lo que sientes, lo que vives. Eso es. De ahí los ritmos salen. Por ejemplo, uno no tiene que saber, por ejemplo, digitar
qué sé yo, como el mejor guitarrista del mundo. Uno le saca en 3 notas, 4 notas, le puede salir una música que la gente siente. Y eso es el éxito del músico. No lo que mete tantas notas, tantos disonantes, tantas cosas, no. La música es sentimiento, es mi forma de ver. Y eso debe ser así, porque yo, por ejemplo, yo hago música, yo sé guitarras, charanguitos y todo. Pero no soy aquel músico que el mejor del mundo en digitar todo. Yo sé las notas, todo. Pero las músicas que uno hace, por ejemplo, son sencillas, son en nota de mi, sol, se baja para la menor, así. Y les ha gustado, no he tenido problemas. Eso te digo, cuando yo hacía música no tenía esas digitaciones en guitarra. Yo tenía mi música. Entonces, dígame. ¿Músico qué hubiese sido? Si no hubiese sido músico, yo si hubiese conseguido estudiar, a mí me hubiese gustado ser arqueólogo. Me apasiona la arqueología, me gusta bastante. ¿Por qué? Ahora, siempre me ha gustado saber más cosas de gente del pasado, cómo vivieron, qué han hecho, cómo surgimos, qué es lo que nosotros hemos aprendido, por qué somos así. Es que de la historia pasada se sabe por qué nosotros estamos aquí. Y de aquí tenemos que sacar algo para el futuro, pero vamos a ver qué sale en estos tiempos. A mí me hubiese gustado ser arqueólogo.